Señores, en los años 50, y eso vino desde los fines del 40, después de la guerra, hasta los años casi 70, el cine que llegaba a República Dominicana era un cine en español. Pero como España tenía la dictadura de Franco y Argentina la de Perón, no recibimos mucho cine ni argentino ni español. Todo el cine en español que llegó aquí en 20 años fue cine mexicano. Lo que trajo como consecuencia que justamente México, que se desarrolló en una forma muy democrática en los años en que el PRI pudo desarrollar México sin mucha oposición, pues llegó aquí al país ese cine que incidió de una manera extraordinaria en los dominicanos. Creo que solo Colombia y República Dominicana tuvieron tanta influencia del cine mexicano en toda América. Pero ese cine tenía sus líderes, me refiero a sus actores y actrices, que calaron muy profundo en el pueblo que seguía ese cine y que todavía hoy se presenta como cine clásico. Todo el mundo recuerda a los galanes, todo el mundo recuerda las canciones, todo el mundo recuerda las actrices. Cantinflas, Libertad Lamarque, que dicen que era mexicana, pero, que era argentina, pero nació allá, pero era una mexicana por adopción. Pero las figuras principales fueron hombres, Jorge Negrete y Pedro Infante, Arturo de Córdoba y una cantidad de artistas. No puedo recordar, pero tú recuerdas los humoristas Tintán, los hermanos de él, Cantinflas y todas esas damas. Llegó hasta el Chavo del Ocho, doctor. Eso llegó ahorita, eso llegó en tu época. Sí, eso. Pero ahí tiene las damas de Marga López, la doña María Félix. María Félix y todas esas damas. Pero hubo un personaje que caló mucho por la calidad de su voz y por su disciplina. Creo que hasta era militar en el momento que se fue al arte mexicano. Se trata de José Alberto Negrete y Moreno. Jorge Negrete. Nacido en 1911 en Los Ángeles, en 1953. ¿Qué hizo en Los Ángeles? Cantante y actor mexicano. Ahí fue que comenzó. Cuyo atractivo personal y voz inconfundible le elevaron a la categoría de mito de la música de su país. A ello contribuyeron, sin duda, sus apariciones cinematográficas y tumultuosas relaciones sentimentales con conocidas estrellas del momento. En un México que aún padecía la secuela de los enfrentamientos civiles de la Revolución, el estilo patriótico de las canciones de Jorge Negrete, en las que se ensalzaban valores como la virilidad, el valor. Que siga. En una sociedad necesitada de mitos sobre los que construir una identidad nacional. A los 16 años ingresó a un colegio militar. Curiosamente, Negrete parecía iniciar una carrera prometedora dentro. Se graduó como teniente de administración y en 1930 fue nombrado capitán segundo y efectuó estudios militares. Llegó a cantar ópera, grabar óperas en 1932. Nosotros podemos decir muchas cosas de Jorge Negrete, entre ellas que su último matrimonio fue con María Félix, la doña, y la cantidad de películas que grabó, que filmó, son incontables. Nosotros no sabemos cómo Manuel Antonio Cuervo logró que con nosotros esté un nieto, el único nieto
de Jorge, hijo de la única hija de Jorge Negrete. Se trata de Rafael Jorge Negrete, nieto de Jorge Negrete. Yo creo que lo mejor es que Cuervo nos presente a nuestro invitado. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bien, como usted decía, tenemos aquí con nosotros a Rafael Jorge Negrete, tenor, que viene a hacer un tour de prensa a la República Dominicana a anunciar su presentación en el Hotel Sheraton del Malecón el próximo 29 de septiembre. Ya el propio Rafa tiene su carta de presentación, que indudablemente es su voz. Como le digo, es tenor, ha estudiado en el Conservatorio Nacional de Música de México, también estudió en Europa, en Austria, y se ha presentado en diferentes países de Europa, Estados Unidos y América Latina. Buenos días, Rafa. Buenos días, qué Bien. gusto estar aquí, Juan Manuel, don Gracias. Julio. Te sacamos temprano de la cama, Qué bueno. pero queremos decirte que eres bienvenido, sobre todo a un país donde tu abuelo era un líder, sobre todo con el abuelo de él, con el papá de él. El general Cuervo, su identificación era una medalla de tu abuelo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Félix? General Cuervo abría el pecho y uno pensaba, sacaba una medalla de Jorge Negrete. De Pero todas, Jorge Negrete nunca viajó a la República Dominicana. no tuvo en la semana aniversaria, ¿no? Nunca. No. El, No tenía una idea. sé que no lo conociste porque él murió antes de tu nacer. Sí, Tu madre fue la única hija de Jorge Negrete. así es, así es. ¿Qué apellido tiene tu padre? García. ¿Qué hace o hacía tu padre? Mi padre era un ingeniero muy brillante, nunca fue gente de negocios, pero pues, era un intelectual que tuvo que ver, por ejemplo, con la planeación de la primera etapa del metro de la Ciudad de México. Nada que ver con el medio del espectáculo. Nada con arte. Bueno, era un hombre culto, ¿no? Y yo a él le debo el gusto por la buena música. ¿Quién te educa como artista? ¿Tu madre? Bueno, eso fue hasta que cumplí la mayoría de edad. Siempre amé la música, pero no tuve oportunidad de dedicarme a ella, porque mi padre no le veía todavía futuro a esa carrera, él tenía esa edad. Pero entonces yo entré al conservatorio y solo por la edad, ya con 18 años, solo me admitían en canto o en musicología, y me inscribí en canto. Te escribiste en canto. Así ¿Llegaste a salir de México para estudiar a canto? Así es, ¿Dónde ahí terminé la fuiste? carrera, estudié en Salzburgo y también estudié en Borgoña, con mucho esfuerzo. En Austria. En Austria y después en Francia. Bien. ¿Qué tipo de canto? Canto lírico, yo soy ¿Cuál tenor. es tú? ¿Tú eres un tenor? Sí, un tenor. Bien. ¿Has hecho alguna ópera? Sí, claro, sí, por supuesto. El año pasado hice el tenor principal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi y ahora estoy por hacer la ópera Turandot de Puccini. Bien. ¿Qué voz tenía tu abuelo? Era una Era voz... un tenor, ¿verdad? Era una voz muy especial, muy especial. Estaba entre barítono y tenor. Tenía colores atenorados, pero él se consideraba a sí mismo barítono. Y yo creo que era parte de lo que la hacía tan fascinante. ¿Ustedes tienen algún material fílmico de su época de ópera? No, realmente óperas completas nunca llegó a cantar, pero con su maestro, que era José Pierson, y era director de la Impulsora Mexicana de Ópera, llegó a participar en conciertos y a cantar arias, fragmentos de ópera, nada más. Bien. ¿Vives del arte o no? Sí, totalmente, incluyendo la música tradicional mexicana. ¿Tú cantas música popular? Claro, sí, desde luego. Ah, qué bien. Que imagínense, dicen, eres nieto del charro cantor, a ver, cántate algo de esto. Y yo creo que, además de un placer, es un deber poder contribuir con esa música que a los latinoamericanos tanto nos gusta. ¿Hay alguna cualidad necesaria e imprescindible para cantar la música mexicana por esa prolongación de las notas? Y realmente, ¿podrías decirnos acerca de eso? Pues sí, de entrada, La música mexicana vernácula está hecha para un tono específico de voz o para un tipo de voz. no, para cualquier tesitura, pero sí se necesita cantar, se necesita corazón, que eso todos los latinos lo tenemos. Pero para cantarla bien y con todo respeto para los que hacen reggaetón y rap y esas cosas, pues sí hay que cantar. Ujú. Con diferentes estilos, no todos tienen que ser de una forma tenorada, pero sí hay que cantar. Ya vimos al abuelo. Vamos a ver si hay algo del nieto. Ese es
Sí, Ese es Rafael Jorge. Si se pudiera hacer una de esos mezclas que hacen los genios del sonido, pudieran hacer un dúo, ¿verdad? Las dos voces. Ya se ha intentado Han durante tratado, varios ¿no? años, pero No se ha podido. sí, por asuntos ahí de jaloneos familiares, envidias. Sí, ese pero tipo de funcionó la cosas. genética ahí en la voz. Sí, ¿eh? bueno, es un placer poder cantar eso Sí, y hombre. compartirlo. Bien. ¿Qué tenemos aquí, Cuervo? El 29 de septiembre tiene una presentación en el Hotel Sheraton a partir de las 9 de la noche. Ya Una sola presentación. es la primera vez que él va a venir a cantar al país y por eso vino ahora a los diferentes medios de comunicación para promocionar dicha presentación, doctor. Bien. Ese tipo de presentaciones, ¿son regulares en México o tú más lo que haces es teatro? Son regulares en México. Ese tipo de populares. En Estados Unidos, en Centroamérica, sí. Vas a Guatemala y a... Salvador, Nicaragua. Sí, porque ahí la música mexicana todavía está... Sembrada. España ¿verdad? todavía. ¿Va a España? Sí, también. Sí, hombre. En el mundial se está cantando, ¿no? Sí. Los sí, mexicanos, desde luego. en el mundial. Bien. Y más ahora. Una pregunta. ¿Todavía el sindicato de artistas en México es fuerte? Sinceramente está en decadencia. Y es una pena porque mi abuelo dejó ahí la carrera, la vida y la fortuna. Y pues no es ni sombra de lo que llegó a ser un sindicato ejemplar en México. Iban las uniones de actores y sindicatos de países de primer mundo a estudiarlo, por qué funcionaba tan bien cuando él era su líder. Es decir, que don Jorge Negrete, además de ser un gran artista, era un filántropo y un sindicalista honesto. Él trabajó mucho en el sindicato y, Sí. y luego Cantinflas, pero primero fue él. Cantinflas tenía otras intenciones, más de figurar políticamente y usar como trampolín. Sí. El sindicato, de hecho, tuvieron diferencias muy serias. Pero sí, el sindicato, la ANDA ya tiene varias décadas que no está bien, aunque hay un grupo que trata de rescatarlo, pero no está bien. Bien, una pregunta. Tenemos experiencia de hijos de famosos. A veces trabajar bajo la sombra de un famoso es bueno, pero a veces esa sombra te cubre totalmente. En el caso tuyo, ¿cómo funcionó el abuelo? Pues maravillosamente, porque la gente lo quiere tanto a él, a los ídolos de esa época, que eran ídolos de verdad, ¿Qué te transmite? que sí, la gente los considera parte de su vida y de su familia. Entonces, de entrada ya te ven de una forma familiar. Y yo creo que eso que usted menciona, el hijo profesional es el que espera tener méritos y que le rindan pleitesía nada más por ser hijo de. Yo la verdad que me metí esto porque me gusta la música y me gusta el arte, independientemente de mi abuelo, que claro es una influencia de la que no puedo ni quiero tampoco sustraerme. Entonces me siento feliz pudiendo cantar canciones de mi ídolo. Sé que no hay muchos activos compañeros de él, pero sí vivos hay muchos. Pues no, lo que pasa es que los más Porque él jóvenes... murió joven. Él murió joven y los contemporáneos de él, digamos, los que eran 10 o 15 años más jóvenes que él, ya casi todos fallecieron. Entonces, gente así, contactos directamente que me abrieran la puerta en los medios, no los tuve, porque él murió en el 53 y sus compañeros más jóvenes, pues murieron en los años 90. ¿Cuántos matrimonios tuvo él? 2. Tu madre es hija del primer matrimonio. Ajá, Elisa Crochet. Entonces María Félix es del segundo. Es del segundo. Él solamente tuvo 1 o 2 años casado con María Félix, ¿verdad? Ajá, 1 año. Escasamente 1 año o poco más de 1 año, tú sabes mejor. Sí, No, un año. Sí, 1 año. sí. Bien, ¿tienes hijos tú? Sí. ¿Cuántos? Bueno, pero de eso no suelo hablar en los medios, pero sí tengo hijos. ¿Tienes hijos? Sí. Está bien. Sí. Pero todo el mundo te quiere, no tiene peligro. ¿Cuál es su ciudad natal y allá en México? Mío o de mi abuelo. ¿Dónde naciste? Yo en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de Sí, México. sí, Y ha hecho vida siempre ahí en el... Sí, entre eso y Guadalajara. Que ¿Tu es como abuelo la segunda nació en capital. Guanajuato? Nació en Guanajuato, Bien. sí. Bueno, quisiéramos saber más de ti, pero tú tienes tus limitaciones.
el paso por Europa, ¿te benefició mucho o te atrasó? Bueno, la primera vez que tuve la oportunidad de estudiar en Europa, que fue con mucho esfuerzo, porque no, ya le comentaba que mi abuelo dejó su fortuna prácticamente en ese sindicato, así que pues yo vengo del esfuerzo personal. La primera vez me afectó un poco el cambio de técnica, pero siempre desde luego es muy benéfico estudiar en otro país, vivir, ver otra cultura, ver cómo la gente, ver sociedades más igualitarias, donde la educación está más extendida y todos tienen más acceso a ella. Para cantar en México hay que ser miembro de la unión, del sindicato. Para presentarse en algunas fuentes de trabajo hay que ser parte del sindicato, pero... En algunos lugares. En algunos lugares, sí. Por ejemplo, en el del medio de la cultura no lo cubre la Asociación Nacional de Actores, pero muchos espacios, sí, incluyendo las televisoras, las películas, sí los controla todavía. ¿Has hecho cine? Sí, algunas cosas. ¿Has hecho telenovelas? Sí. No muchas, ¿verdad? No muchas. ¿No te gustan? Pues sí, es una experiencia bonita, pero no es precisamente lo mío. Bien. ¿Qué edad tú tenías cuando murió tu papá? Yo no había ni nacido. ¿Cuando murió mi padre o mi abuelo? No, tu abuelo. Perdón. Tu abuelo no había nacido. Sí, no. Sí, soñaba con nacer. Tu padre murió no hace mucho, ¿verdad? Mi padre murió hace 10 años. Ya que de nieto, ¿verdad? Sí. Bien. El acompañamiento musical que vas a tener en tu presentación del día 29. Bueno, va a ser un mariachi y un mariachi dominicano. Con el mariachi dominicano. Sí, combinado con algunos elementos de trío traído de México. Era político. Sí. Sí, y iniciaron la lucha juntos, pero al final Cantinflas se puede decir que lo traicionó. Por otro lado. Intentó difamarlo. Eso es la realidad. Tuvieron pleitos, sí. Tuvieron pleitos muy serios. Las relaciones de él con Pedro Infante eran buenas, ¿verdad? Muy buena. Pedro era de una generación mucho más joven. Era 5 o 6 años más joven que él. Y de hecho, mi abuelo Jorge fue quien lo presentó con los productores de cine que le hicieron la gran carrera a Pedro. Hicieron películas juntos también. Una. Sí. Justo un año antes de que mi abuelo muriera. Bien. ¿Él murió en un accidente de aviación o fue Pedro? Pedro murió en un accidente de aviación. Él murió de cirrosis. De cirrosis y no tomaba alcohol. ¿No tomaba? No. Caramba. Una hepatitis complicada. Pensaba que había sido el tequila. Ojalá, pero no. No. Rafael Jorge, gracias. Cuervo, gracias. Gracias a usted, y yo gracias quiero a usted. desearte muchos éxitos, no solamente el Muchas día. gracias. El 29 de septiembre en el sino Hotel toda la Sheraton. vida. Gracias. Gracias. Bien, gracias a usted.